Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a PES Beta, este podcast, este espacio que se encarga de mostrar por qué el fútbol es el deporte más lindo del planeta. Aquí creemos en el fútbol para todas las personas, no solo para los futboleros. Y el día de hoy tengo una invitada que les va a demostrar este hermoso lema. Hoy voy a hablar con una amiga de la vida, una amiga que conozco hace mucho tiempo, con quien he compartido varias cosas, incluso futboleras, siendo ella una persona no futbolera. El día de hoy tengo el placer de estar aquí con Jenny Martínez. Jennycita, buenas Hola, noches, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Yo pregunté primero. Yo bien, no entiendo aún qué hago acá, pero bien. ¿Cómo así que no entiendes qué haces acá? ¿Por qué dudas De en...? todos tus amigos, yo soy la que menos sé de fútbol. Esa es la idea. Tú sabes que aquí la idea es hablar con gente que no sea solo Ok, futbolera. ok, O sea, la opinión tuya es de las que más me interesa en este podcast. ok, me alegra Yo mucho. siempre empiezo con una pregunta eh, que nos da como contexto. Es del 1 al 10, ¿qué tan futbolera eres tú? Uno. ¿1? Uy, pero eso es bastante. Ese No, uno, yo no sé nada de fútbol. ¿qué lo compone ese uno? O sea, no sé. Ese No sé. uno lo compone, no sé, yo creo que mi círculo social, o sea, en mi casa nunca fue nada de fútbol, mi papá no es tan futbolero. O sea, realmente creo que él es hincha de Deportivo Cali, pero no sé por qué. O sea, no sé si alguna vez lo vio jugar. Nunca he tenido un novio futbolero. Entonces, pues mi círculo de amigos sí les gusta el fútbol y en el trabajo solo se habla de fútbol. Entonces creo que ese daría mi uno. O sea, es por, ¿cómo decirlo? Como por transferencia, como por estar ahí pegada a las... Por osmosis, Sí, no sé eso, cómo de fútbol. eso. Nunca, ¿cuál es como tu recuerdo más antiguo? O sea, como ese primer recuerdo que tú dices como relacionado con el fútbol. No sé, sea jugando, viendo un partido, lo que sea. Bueno, yo acompañaba a jugar a mi papá fútbol. Él no es tan fanático del fútbol, pero sí juega fútbol. Entonces los domingos el plan con sus amigos, el equipo de veteranos, y yo entonces era la que cuidaba las cosas. El que cuidaba la maleta y jugaba con otros niños, hijos de también de los papás, y ese es el recuerdo que tengo de fútbol. Cuando niña, alguna vez fuimos a un partido, creo que era Patriotas, chico. Esa fue mi experiencia, Pero mi eso primera experiencia en el Estado de la Independencia. Entonces, en el estadio más grande del país, que nunca se llena. Qué chiste tan mal. te vas a Pero reír. dime. Yo, antes de ir a un estadio, o sea, mi primer estadio fue el Estadio de la Independencia de Tunja, El mío también, y obviamente. después el Bernabéu. Igualito. Entonces te imaginarás cuando yo vi esa mierda, ok. Pero O sea, ni siquiera había fuiste ido al Campín. al Bueno, Bernabéu, ¿fuiste a ver fútbol o no, a no, no, conocerlo, el tour? tour. Ok, porque eso te iba a preguntar, ¿cuál fue tu primera experiencia dentro de un estadio? ¿El primer partido que hiciste fue ese Sí, Patriotas, lo que fuera? pero ahí no había, no estaban ni las gradas, o sea, no, era como, no Cuando sé, estaba 3 chiquito. gradas y ya. Ok, Ese fue el... y ni idea más o menos hace cuánto. No, yo creo que tendría por ahí que 10 años, 8 años. Hace, no tanto, hace, No tanto, hace un par de poquito, años, no hace, más. sí, hace poquito. Te iba a preguntar, esto del Bernabéu, ¿cuándo fue más o menos que fuiste a ver, a hacer el tour? ¿Cuándo fue eso? Eso fue en el 2015, Ok. eh, cuando fui a Europa. Ahí, bueno, no sé si desde ese punto o incluso después, pues tú seguías y sigues siendo no futbolera. ¿Qué percepción como que te daba los estadios y ir a ver partidos? O sea, que para alguien como tú que le vale tres, ¿qué significaba ir a un estadio y más a un estadio como el Bernabéu? Pues antes de ir a un mundial, para mí, la verdad, no me llamaba nada la atención. O sea, yo creo que yo fui pues por esa vez a la Independencia por acompañar al papá y demás, pero pues quería que ya se acabara. O sea, no sé, no me daba nada. Nada. Ya después cuando voy y veo y hago el tour, no, pues una vaina loca. O sea, y la historia entonces, pues, del estadio, de los jugadores, me gustó mucho, pero igual, pues,
no es algo que me llamara mucho la Ujú. atención como para ir por iniciativa entonces a partidos y demás. Eh, Mi jefe le gusta mucho el fútbol y después él me invitó a un partido de Santa Fe y ahí pues ya conocí el Campín y fue un partido de Santa Fe. O sea, fue la Independencia, el Bernabéu, el Campín. Sí, sí, sí. Y ya, pues ya después, ya cuando en el Mundial de Rusia, pues estuvimos nosotros, estuvimos con el parche de amigos, ya eso es otra cosa, ya eso Pero fue. espera, tacho porque el salto es fuertísimo. O sea, ya ahorita nos metemos, Ok. sí, porque esa parte del mundial también me interesa un montón. Cuando fuiste a ver a Santa Fe, seguiste, o sea, seguías haciendo lo mismo, ¿tenías la misma percepción del fútbol y de ir a ver un partido? No, 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 ya distinto, pues ya uno ve ya la afición, la energía es distinta, obviamente pues depende de la tribuna que estás, ¿no? Pero pues yo no entendía mucho pues el fanatismo, Ujú. como ponerse furiosos por que sí o no, porque pues le quita el balón al otro, no entendía mucho ese tema, pero sí se siente y se contagia, de hecho pues no Ujú. sé, sabes que fuimos, yo no soy santafereña, pero pues le hacía barra solo porque iba con mi jefe de Santa Fe. Entonces, Te creo dejaste que llevar, antes, sí, creo que eso es como la energía que tiene ese tipo de encuentros. te contagia Me la consta pasión del fútbol. la pasión. Listo, entonces, después de ver a Independiente Santa Fe, de Messi Camacho, el campeón, que desde ahí no tuviste como otra experiencia directa, pues, con el fútbol hasta el No, Mundial de Rusia. hasta el mundial, imagínate. Listo, ahí vuelve y cambia la... Un pequeño salto, Exacto, yo soy de sí, matices. eres de picos, sí. ¿Qué te decide, o sea, qué te impulsó a ir al Mundial? Pues más era como por el parche de amigos. Entonces, pues en ese momento yo compartía mucho con mis amigos muy futboleros. Y entonces vamos, hay un parche para ir al Mundial. Colombia estaba jugando muy bien. Yo me acuerdo que esas eliminatorias estuvieron muy chéveres. Y, y yo dije, bueno, de una vamos. Pero más era como del parche, el paseo, el Creo plan, que que realmente, ya pues no, recordé. lejos de imaginarme la experiencia y lo que iba a vivir, pues en cada partido, ¿no? Creo que ya me acordé cuando decidiste ir. Que fue en otro Como, paseo, sí. Vamos, bueno, sí, yo bueno, quiero ir. hágale, Bueno, ¿qué me caminen, sí. parece? Ok, cuando, no sé, se acerca el viaje, pues uno, a mí me pasa, siempre me emociono como, ay, chévere, voy a ir a conocer algún lugar nuevo, un país nuevo, me voy de viaje, de vacaciones, lo que sea. ¿Qué expectativas tenías tú respecto a lo que es ver a la selección? Porque, bueno, y los demás partidos a los que fuimos. O sea, ¿qué respecto al fútbol? No, no tanto como al viaje como tal, pero pues está muy... ¿Qué esperabas tú de Yo eso? creo que empezó desde antes, desde que empezamos a sacar todo el tema de partidos, que empezamos a hacer Boletas. entonces las filas interminables para Ay, poder sí. comprar una boleta, para poder acceder a los trenes, desde que Uf, sacamos el Fan ID, o sea, como que desde ahí yo ya empecé a decir, wow, o sea ya estoy montada en ya ese. quiero ir. Y ya pues cuando nos encontramos todos y ya nos vamos pues el tren para el primer partido, creo que ahí ya empecé a contagiarme más pues de la emoción de querer ya llegar a ver a jugar a Colombia. O sea, pero listo. Tú ibas, ¿cómo decirlo? Como, claro, como una turista, pero se te empezó a pegar toda la vaina al momento de hacer esos trámites que nos tocaba Claro, hacer. al momento de empezar a organizar todo, ya cuando llegan las boletas, tú le ves todo, Ujú. no sé, ya recibes el Fan ID, ya uno dice, bueno, ok, ya me voy a un mundial. Cuando, o sea, tú preparaste tu maleta de hincha antes de, o sea, ¿cómo vas con tu maleta, banderas, camisetas? Camisetas, sí, sí, camisetas, que el adornito, que la Que bailaquita, el eso, pintucaritas, se me por olvidó supuesto, sí. ese, cuando te, no sé, al primer partido, ¿tú qué sentías? El vestirte, el ponerte una camiseta de fútbol que supongo que nunca antes lo habías hecho. ¿O sí? No, no sé. No, partidos Colombia normal. Ok, ¿era algo diferente? ¿Sentiste que era distinto esa vez?
Claro, yo recuerdo que llegamos, no sé si fue Moscú, en Moscú que cogimos el El tren, sí. tren que duró, por cierto, como 14 Como horas, 18 horas, sí. en unas condiciones. Era el tren de la Guerra Fría. No, Sí, sí, uno, pero ¿en qué edad estoy? sí, sí, sí. Creo que ni tenía aire acondicionado, una vaina La loca. ventana, el aire acondicionado. Y ya, pues tú ver a todos colombianos con sus camisas, eh, ya, pues digamos que estar ansioso y llegar entonces a ver el primer partido. Recuerdo mucho pues el camino hacia el estadio, y ya pues todos emocionados, realmente creo que íbamos como al ras del tiempo, entonces Ujú. pues llegar, la logística, eso lo recuerdo mucho y tenía mucha ansiedad. Pero yo creo que el momento que nunca se me va a olvidar fue cantar el primer himno en un partido. Justamente eso te iba a preguntar. O sea, yo honestamente no me considero como patriota, pues. O sea, yo no soy de los que, ¿sabes? Qué orgullo mi país y qué café. O sea, no lo soy. O sea, Sí. no, yo soy muy como neutral en eso. Pero me pasó eso en el Mundial de Brasil. Eso te iba a preguntar, ¿qué sentiste tú cuando sonó el pa, para, No, pa, 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 pa? de una las fibras te ponen a mí, eh, sientes una cosa en el corazón, los latidos full, una nostalgia también, porque pues uno quisiera poder estar con todas las personas que quieren en ese momento, un orgullo pues de estar ahí, son muchos sentimientos encontrados, pero por supuesto lloré, o sea, cantar el himno nacional, Gritar, porque uno no. no canta en ese momento, uno solo grita como loco. Entonces fue una experiencia muy, muy chévere. Ya ahora metiéndonos un poquito en el partido como tal, porque me hiciste recordar ese partido. Nosotros veníamos de un viaje, no sé, yo recuerdo fueron como 36 horas para llegar a ese estadio, fue una travesía, lo que tú dices, dos aviones, trenes, chalupa, de todo. Ferris. Y sí, para llegar, gol de Japón al minuto 5. ¿Qué sentiste tú en ese momento? Como de... Pues mira que así como, ay, qué embarrada, pero no sé, la fe intacta. Ah. Bien, se vale creer. Entonces, no, 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 Sí. hasta el último momento. Entonces, pues nada, como ah, madre, y ya después, pues animar, alentar, Alentar ahí. alentar. Muy bien. Ya aprendí, ¿Ya aprendiste a ya chiflar? aprendí. No, hasta ahí no llegué. No eres tan garra. Yo tenía un amigo nuestro que es hincha de Millos y no hacía sino chiflarme y me dejó Sí, sí, el sí, oído sí, me vuelto imagino nada. que a mí. ¿Y qué pasó? O sea, ¿cómo te sentiste cuando finalmente perdimos? Porque yo recuerdo Luego 1-0, empatamos, 1-1 y sí, nos ganaron y ya después. después nos ganaron. No, yo no estaba ni triste, o sea, yo dije como, bueno, o sea, tenemos que hacerla en el siguiente partido, más como después la emoción. Yo recuerdo mucho en ese partido que el momento del gol, o sea, el gol tenía como dos momentos. Metía el gol, todos, ¡guau! Y creo que era el primer mundial donde teníamos VAR. Y era como 3 segundos mirando a ver si el árbitro decía sí, sí fue gol. Y esto otra vez, ¡guau! O sea, Gritaste dos veces. 2 veces. Pero era así, o sea, todo el mundo se emocionaba cuando metía el gol y luego todo el mundo como, o sea, como un silencio, segundos, a Sí, ver si era o no la era duda. la duda y otra vez cantarlo a gritorios, me acuerdo mucho de eso. Y yo creo que los japoneses ahí nos dejaron como una lección enorme, o sea, salieron y antes de salir a festejar por el partido, estaban limpiando toda la basura que nosotros habíamos dejado en el estadio. Creo que eso pues fue viral y todo el mundo dijo una lección Ujú. de Japón, de lo organizados que son. En Brasil también lo hicieron. Y es que yo no sé si tú estabas conmigo, yo conocí un japonés en el tren cuando íbamos para allá y estaba hablando con él. Y yo fui a saludarlo, o sea, cuando se acabó el partido, yo, ¿dónde estás? Y no sé qué, pues para ir a hablar del partido y cómo estaba y cambiar camisetas y todo eso. Y les pregunté, pues muy chévere, muy claro, o sea, la lección es, uno solo lo ve, uno lo ve y uno dice como, hombre, eso es lo que uno debería hacer.
Y Sí. el pensamiento de ellos es dejar las cosas como las encontraron. Entonces a ellos no le importaba si el vaso lo tiraron ellos, si él regó la cerveza. No, ellos limpie donde estaban, limpiaron toda la zona, toda su tribuna. Ay, sí. Y claro, y uno como colombiano ya estaba pensando en la fiesta. Obvio, ¿en qué momento? ¿En dónde es? Sí, ¿dónde es el ¿Dónde? punto? Total, total. Sin, así hubiéramos perdido. Yo Ellos ganaron y estaban limpiando. Nosotros perdimos y estábamos pensando en... estábamos borrachos. Yo creo que ni pensábamos como No, no, ni no, estábamos tristes por la pérdida, no, 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 nada. todos de fiesta. Y Sí, qué lección en ahí, Japón. ese es el tema que quería como, no sé, como entrelazar o como relacionar en este capítulo. El fútbol con la fiesta. Ahí te De eso quería. sí sé. De- Ahí sí puedo por, intervenir. por eso la trajimos, maestra. Pues, no sé, aquí habla Sí, tú, dale, dale. sí, enseñe. ¿Qué similitud observaste hasta, bueno, no sé, después de eso que hicimos? Seguramente sí nos fuimos de fiesta, claramente. Sí, nos fuimos de fiesta. Creo que no teníamos que dar, sino teníamos que esperar a otro tren y nos quedamos en la Ah, sí, estación del nos tren. devolvíamos a Moscú, Sí, ya sí, me sí, no, acordé, no, sí. no teníamos, Uf, no habíamos alquilado nada, nos fuimos de fiesta y el plan era seguir de fiesta sí, hasta sí, el que sí, saliera el tren. ya, ya, sí, sí, señora. Uf, es que Entonces ahí ahí empezó la fiesta. eso fue como en una plaza, como en la Sí, calle, o sea, no no, estábamos no en... me Ah, acuerdo. no, fuimos como a un bar. No, es que tantas fiestas que tuvimos No, ese. creo que ahí fue como en una plaza Sí, cerca cierto, a la a la estación del estación, tren. ya me acuerdo. Y fue la fiesta, todo el mundo contento, de todas las nacionalidades, Es que eso es abrácese, muy intercambie chévere. camisas, los colombianos sus camisas triple A con la camisa original. Eso creo que nadie lo dice, yo escuché realmente Sí, no, no que no eran los eran de tú. camisas originales, pero No, todas las camisas eran originales por sí, originales, sí. por supuesto. Es más, que es triple A. Eso, ¿De dónde sacan ese término? no sé qué es eso. Alcohólicos Anónimos adolescentes. Ay, no. Listo. El, el mundial fueron, pues, estuvimos la primera ronda, ¿cierto? Estuvimos primera ronda hasta el partido de Senegal. Ok. De esos tres partidos, ¿cuál es ese que tú dices, fue puta, el que más recuerdas, el que, o sea, no sé si tienes algún momento que dices, este es el momento que te llevas de tu Mundial Rusia 2018? Bueno, pues fueron varios. Yo creo que el mejor partido fue el de Polonia, por supuesto. O sea, Por juego, sí, o por sea, como juego jugó la sí. O selección fue sea, para mí también. Mina, top. O sea, el baile de Mina, que todo el mundo bailaba salsa choque. El baile de Mina en cada gol, muy, muy pro. En cuanto a partido Colombia, pues ese, el mejor partido sin duda, y fiesta, porque después de ese partido, creo que fue Sí, sí, fue que fuimos a un bar, ya me acuerdo. sí, que fuimos a un bar, la pasamos chévere, conocimos a un parche chévere, entonces ese fue como el partido, pero de momentos que creo que nunca voy a olvidar fue cuando fuimos a Rostov del Don, que Ujú. yo decía, ¿qué hago acá en la miércoles? A ver, unos países que ni me interesan, Muriendo de calor. sí, muriendo de calor, 3 horas de Moscú, o sea, no tiene sentido. A ver, Islandia, Croacia, Islandia, yo sé, Islandia, un país chiquito que Croacia no El, tenía ni idea que iba a llegar tan lejos en ese mundial, entonces, ¿Te acuerdas bueno, que el equipo de Croacia, perdón, de Islandia era como el herrero, el ferretero, el carnicero? O sea, suena pero, pero es así, era, pero yo quedé súper impresionada como país tan pequeño como Islandia. Tiene una barra tan animada como la barra que tiene el grito vikingo, o sea, ujú. ver ese estadio, o sea, era un solo equipo. No sé si todos eran de Islandia o No, asumo no que no, porque yo porque estaba, nosotros, y gritar todos, au, au. No, era eso, eso. para mí, ese momento, o sea, nunca lo volví a ver. Y
y verlos entonces todos con sus cachitos de vikingos y Ujú. muy, muy chévere. Las trencitas, sí, 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 era muy chévere. Y por supuesto, pues ver a Croacia que quedó, que casi gana el Mundial, o sea, que Ujú. nadie esperaba nada de Llegaron a la final. Croacia, la gran sorpresa pues del Mundial y verlo jugar ahí. O sea, creo que ese fue, valió la pena la ida, realmente. Sí, fue un partidazo. Yo me acuerdo igual, o sea, la experiencia de meterse a no sé, a compartir con los fanáticos islandeses fue muy chévere. Y el partido como tal, cuando Croacia, ya de futbolero, ver a Croacia cuando metieron a Modric y a los demás, uno decía, uff, qué equipazo, juega muy bien. Entonces sí fue muy, muy chévere. De todo esto, te quería preguntar si tienes algún recuerdo que digas como esto sí estuvo maluco, esto sí no me gustó. Si tengo algún recuerdo que no. Sí, o el que menos, no sé. De pronto ahí te puse a desbloquear recuerdos, porque No, sabes que no muchos, no, realmente pues no sé, eh, como la fama que tenemos, que seguimos teniendo, ¿te acuerdas lo cuando de... estábamos en la Plaza Roja, Ok, que creo que teníamos la bandera de Colombia y no me acuerdo de qué país, Pablito Escobar, eso fue lo único pero que bueno, qué flojera que a nivel mundial sigamos identificándonos por pero ese ahí tipo no de cosas. podemos culpar al futbolito, ahí sí. No, no tiene nada que ver Sí, con nada. fútbol, pero fue Pero lo único, pues que yo digo, bueno, qué sí, charro. tenemos ese estigma y nada, pasará mucho tiempo hasta que se borre. Pero en cuanto a fútbol como tal, no, creo que no recuerdo una mala experiencia. ¿Tú? ¿De quién es el podcast? ¿Quién hace las preguntas? ¿Quién es el invitado aquí? A ver. No, Ay, pues mal no. recuerdo. No, o sea, no es como un mal recuerdo que yo diga como quisiera borrarlo, pero sí recuerdo que en Rostov estaba haciendo mucho calor, que Guillermo estaba enfermo y que, o sea, era como estar pendiente ahí del man que no se fuera a enfermar más y llevarle medicina y eso. Bueno, Pero no es algo creo que malo, es tal algo que vez, pasa. sí, ¿Sí me creo que entiendes? tal vez fue ahí donde entramos a un restaurante horrible, carísimo, y comimos una vaina, no me acuerdo qué era, súper condimentada. Creo que ahí ese fue como la Me mala hiciste experiencia de Rostov. acordar de uno. Y fue en Rostov, ojo ahí que esta es una historia que creo que no había contado. Cuando cogimos el Uber de la estación de tren al Airbnb, tú ibas con Javier atrás, con otro amigo, Sí, y ustedes dos iban pegados al celular. Y yo iba sí, adelante, al lado del chofer. sí. Y te acuerdas que el chofer era un tipo rarísimo, era un tipo el típico ruso de 3 metros, no le hacía caso a las señales de tránsito, Ay, no le imagínate. estaba haciendo caso al mapa del Waze o de la No, aplicación que nosotros ni usaran, nos dimos cuenta. y el tipo llevaba una cerveza en la puerta. Entonces iba tomando cerveza y manejaba como un loco, se metía por unas calles Creo que que ni ni... tenía cinturón. Y yo estaba pendiente y yo les escribí a ustedes como, ojo, estén atentos, cualquier cosa, porque claro, me tenían alerta. Y el tipo tenía un revólver entre los asientos. Que no me Entonces, acuerdo. y se metía por unas calles que eran súper oscuras y yo estaba, claro, yo estaba en modo alerta de Sí, que no nos obvio. fuera a hacer nada. Sí. No sé, creo que es la desconfianza del bogotano, pues del Sí, sí, latino, sí. pero al final llegamos. O sea, pero sí fueron como 15 No, minutos no. de que yo estuve tenso ahí, yo, Javier, pilas, Jenny, pilas. Y... Oli. Bueno, ese fue un recuerdo ahí, un momento. Al final no pasó nada, nada, no nos pasó nada, nada, nada. Te iba a preguntar otra cosa ahora sí, entrando en tus dominios, en tu materia. Ya tuviste, o sea, ya nos contaste cómo la pasaste. Ahí, ya cuando, digamos, se acaba el mundial o pues el paseo, ya cambió tu percepción del fútbol, como, no sé, ya había Sí, cambiado. por supuesto, ya había Y ahora, cambiado. ¿cómo era? Ya, pues digamos que cuando llegué a Colombia o llegué al trabajo, pues tuve que ver el de Inglaterra en Por televisión. televisión. Y yo, ok. Sí. Entonces,
por supuesto ya sentía otro tipo de emoción, verlo por la pantalla, estar ahí. En el trabajo todo el mundo, ay, estamos muy pendientes del mundial, qué rico, ¿cómo la pasaste? Fue muy chévere. Y en cuanto al fútbol, por supuesto que dije, no, tengo que seguir, quiero ir a más partidos, quiero ir a otro mundial. Sí, cambió. Entonces, ahora sí la pregunta, la central. ¿Qué similitud ves o cómo asocias tú al fútbol como una fiesta? Porque mucha gente y mucho fanático de verdad futbolero dice eso, es que esto es una fiesta. Ahora sí, ¿cómo lo asocias desde la cancha, desde el exterior, todo? ¿Cómo lo ves? Pues es increíble todo lo que se mueve detrás del fútbol y todo lo que mueve el fútbol, todas las pasiones que saca en las personas, los sentimientos buenos, malos, o Ujú, sea, es una vaina loca. Yo siento que la energía del fútbol va más allá de si sabes o no sabes de fútbol, ujú. porque es algo que contagia, es algo que une, que también puede desunir, pero yo creo que si uno pues sabe llevar su pasión por el fútbol, siempre va a tener más alegrías que tristezas, pues. Entonces, nada, pues impresionada a nivel mundial la pasión, obviamente, por el deporte y por alentar a los equipos con los que vemos. Alentar es el término más barrista que existe. O sea, para alentar a la CL. Alentar a la serie. Así te imagino. En esta, no sé, fiesta, digamos, cuando uno sale de rumba de fiesta normalmente o a cualquier fiesta, es normal como ponerse a hablar con desconocidos, conocer gente. ¿Te pasó que en la fiesta del fútbol o te hayas puesto a hablar con mucha Claro, gente? claro, conocimos rusos, conocimos rusos que ni hablaban inglés. Y eso fue algo también que me pareció curioso, que pues eran anfitriones de un mundial, pero no les interesaba ni siquiera hablar inglés. Pero bueno, Eh, ojo, yo recuerdo que era como a los mayorcitos. bueno, sí, Lo- era partes, había sí, los partes. más jóvenes sí hablaban. Entonces sí, conocimos a muchas personas de de todas partes del mundo. También conocí a una persona o amigos colombianos que luego pues seguimos hablando. Entonces sí recuerdo que hicimos bastantes amigos. Tú hiciste bastantes amigas también. ¿Me quieres el podcast otra vez? Perdón, Si perdón, yo perdón. quisiera contar mi vida. Perdón, no se me va, se me va, no se me Pero va. bueno, ya que hablaste de eso, recuerdo que un día nos fuimos a una discoteca muy famosa en Moscú, ¿te Sí, acuerdas? Y yo me acuerdo que tenía una camiseta de Brasil, porque sí. ese día jugaba Brasil, me puse mi camiseta de Brasil. Y un amigo empezó a decir que es que yo era brasilero y que yo era, y en el bar todo el mundo de verdad pensó que yo era brasilero y me decían que este año no iban a ser campeones, que no sé. Y fue Yo, súper bobo, pero eso me abrió muchas charlas con muchísima gente. yo no sé si recuerdas que cuando estuvimos en ese bar, a las 12 de la noche, Claro. que fue algo, o sea, Uf, a las 12 de la noche rarísimo. paran la música y en todos los televisores sale Putin hablando. Por supuesto, no entendíamos ni miércoles. Se Entonces armó. dijimos, una Fue puta, bomba, la guerra, ¿qué pasó acá? se vino la guerra. Y todos estos rusos emocionados viéndolo y después cantando el himno nacional. Ujú. Y uno, ok, ¿qué está pasando acá? Bueno, pues entendimos que era una tradición a las 12. Sí, sí, eso Fue también muy fue curioso y nos dio rarísimo, miedo. rarísimo esa vaina. Además prendieron las luces Sí, y todo todo el se mundo. paró, todo el mundo súper serio. Sí, fue muy curioso. Y además también nosotros éramos la sensación del bar, no habían muchos colombianos, No sabían bailar, no sabían no bailar. sabían bailar. Recuerdo que con una amiga nos pusieron a bailar ahí. La subieron a la tarima No Sí, que nos dio era eso, vergüenza. no, porque No, no era una tarima, era no sé. como un balconcito. Y ahí te Al para. VIP, al Sí, VIP. sí, era algo así, sí, sí, sí. Ay, qué momentazo es. Sí, fue muy Y buena fiesta. tuviste, no sé, que los rusos te coquetearon, por así Ahí decirlo, levanté como al al DJ del DJ. bar, que Sí. no habla también y Pero era tampoco como habla turco, ¿no? Era como,
Se internacionalizó la niña. Ya después resultamos hablándonos por Instagram y ¿Ah, sí? súper agregados y amigos, like. Ok, porque eso te iba a preguntar, que si después de eso seguiste hablando con gente que conocimos ese día. Yo creo que con él un par de veces y ahora tengo un amigo que conocimos en el Mundial, un amigo de Medellín. Él lo conocí haciendo fila para el baño. Ya luego nos volvimos amigos y seguimos hablando. Ok, porque yo sí no. No, triste. Mi Svetlana, Sí, divinas, muy divinas, lindas. muy lindas. ¿Viste También los mucho? rusos no tanto. Eso te iba a preguntar, mucha diferencia entre ruso y latino, que ruso y colombiano. No, ¿Qué no, prefieres? colombiano forever. ¿Sí? Amo mis colombianitos. ¿Tujanito? Tujanos, no sé. Bueno, colombianos, ¿no? Colombianos. Que sepan bailar. Sí. No, el ruso nada que ver, nada que ver. Y pues algunos europeos, pues que el olor. No, no, pues eso ya ¿Cuál fue el no da. tema más fuerte cultural? Bueno, aparte de los japoneses, que para mí también son otro nivel, que hayas dicho como, no, qué vaina, qué raro, o sea, o no me gusta, no me lo aguanto, no sé, entre tanta gente revuelta en ese planeta, en ese mundial. No sé, no recuerdo mucho que haya. O sea, creo que yo soy muy relajada como entre en las diferentes, entonces no le vi como problema. Más allá, pues no sé, que tú no te aguantas algunos olores y demás, pero no, de resto no me acuerdo que nos íbamos a tomar una foto. Ah, la voy a poner aquí, aquí. Ay, no, esa no, esa es Sí, fea. no, pero el momento, cuéntale a la gente qué pasó en esa foto. No, pues nos íbamos a tomar, íbamos a entrar al partido de Senegal, Ajá, pues en la era como fila. mediodía, ya, pues, me acuerdo, está haciendo mucho calor. Sí, estaba haciendo sol. Y nos íbamos a tomar una foto con unos de Senegal, Ujú. como es el gentilicio, no sé. Senegaleses. Sí, nos íbamos a tomar una foto con ellos y me tocó al lado de uno que, ay Dios, o sea, mareada mal, o sea, no pude. Sí, no nos vayan a vetar ni a funar, pero sí olía fuerte. Yo Sí, recuerdo que después nos despedimos y tenía, ¿te acuerdas que tenía como un disfraz de, bueno, no sé, típico, no sé de dónde será, sí, 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 un disfraz? Y olía muy fuertecito, es verdad. Y sí, eso el lo. tren de regreso también El olía, tren de regreso, es que yo recuerdo que los dos sí, trenes de ley de estaba fuerte, regreso duros, duros. estaba fuerte. Además, porque no me acuerdo si no había aire acondicionado, pero En algunos trenes y en otros no. creo que esos fueron los que pagamos. Los que logramos por la FIFA eran no, o al Al revés. revés, al revés. A mí, yo recuerdo al revés. Los gratis eran, pues, el de la Guerra Sí, Fría, de verdad, sí. era de la Unión Soviética. Los otros ya eran más No, no. decenticos y tenían los camarotes privados y No sé si recuerdas que había un vagón, el de vagón de la fiesta. ¿Cómo olvidarlo? un vagón lleno de Uy, colombianos. chévere, chévere, Sí, ya sí. recuerdo que ahí llegaba la gente como, había como un francés, un argentino y lo mismo, y hablé de sus equipos y de su tema. Entonces, ¿qué puedes decir? Que sí es una fiesta, sí se comporta como una fiesta el fútbol. Todo es una fiesta en torno al fútbol, o sea, desde que tú te preparas para ver un partido, te pones la camisa, desde ya empieza tu actitud a cambiar, desde que haces el parche con tus amigos para ver Ujú. un partido o vas al estadio y estás allá y te contagias también de la emoción de las barras y demás. Todo en cuanto al fútbol es una fiesta hasta para los que no sabemos de fútbol. Conoces gente, Conoces bailas, gente, haces cantas, amigos, te levantas, emborrachas, levantas. levantas. Señora, tú eres la invitada, por favor. No. Yo tengo que cuidar una imagen y lo puta. Bueno, Jenny, te voy a contar una historia. No sé si has visto el podcast, tiene muchos capítulos de historias. Y relacionado a todo esto que hemos hablado de la fiesta, pero aquí sí vamos a hablar de fiesta, fiesta. Hay una historia muy curiosa que sucedió en los noventas. No sé qué tanto de jugadores sabes tú, porque el medio futbolero la coge de una. Yo nací en los 90. No Ok. importa. Ok. Eres contemporánea a la historia.
Hay un jugador brasilero que pues ya se retiró, muy famoso, fue de los mejores, incluso creo que fue el mejor del planeta en su momento. Y el tipo fiestero como buen brasilero. O sea, como esos brasileros de los Ujú. 90, de los 2000, como los colombianos, le encantaba. El tipo tenía un partido, jugaba en el Barcelona y tenía un partido normal de su liga el domingo, pero se le cruzaba con el carnaval de Río. Entonces este tipo ahí le dice al entrenador, que era un holandés muy famoso, Sir Johan Cruyff, y le dice, profe, mister, déjeme ir al carnavalcito. Le pegó el Sí, no sé no, así. no sea así, mire, yo estoy que me farreo. Y el entrenador le dijo, ¿cómo se le ocurre? O sea, ¿cómo lo voy a dejar ir si tenemos partido el domingo, el sábado, el día que fuera? Dice, pero es que yo quiero ir, a que deme permiso. Le digo, vamos a hacer algo. Yo lo voy a dejar ir si usted hace 2 goles. Man, listo, de una, va para esa. Empezó el partido y ponle, no sé, 30, no, no recuerdo el minuto exacto, pero digamos 50 minutos. Ujú. Man, gol, gol. Profe, pidió el cambio. Ni siquiera se Y quedó. se fue de farra. El técnico dijo como, pues, yo le había dado la palabra. Era mi promesa. Sí, tuve que darle el cambio. Pidió el cambio, cogió un avión para Río de Janeiro y se fue a enfietarse como Dios manda. La historia, o sea, podemos hacerla muy extensa, pero eso es el punto. Que la fiesta como tal, alcohol, mujeres, baile, bueno, hombres, pues, pero es que la mayoría en esa época todos era fútbol masculino. Siempre ha estado ahí como por los laditos, como tentando al fútbol y a los jugadores. Si tú fueras jugador, ¿tú hubieras hecho algo así para ir de fiesta? Mm, creo que hubiera terminado el partido y si me hubiera ido de fiesta, ¿Cierto? tal Como vez un por lo menos, poquito. por, no sé, 45 minutos Sí, más. ajá, y me iba con todo el parche del partido. O sea, no hubieras perdido No, pedido el permiso. no, 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 me hubiera ido de fiesta con todos después. Y si hubiera sido el entrenador, ¿le das permiso Sí, sí le doy permiso, para que vaya sin fiesta? con la condición que tiene que hacer un excelente partido. Y al regreso, no sé, o sea, porque no es que se acabara ahí el torneo, ¿sí me entiendes? Y pues Ok, eh, la fiesta, o sea, el bueno, alcohol, la sí, no, trasnochada, el cigarro, eso para un jugador de alto rendimiento, claro, eran otros tiempos, pero eso afecta mucho al físico del jugador. claro, no, no, no le hubiera dado permiso entonces. Ahora Ahora pensando, yo creo que yo no tampoco lo sería hubiera lo más dejado ir. inteligente. Yo creo que sería lo menos profesional. Y no sé, aquí de pronto te saco de tu zona de confort porque esto sí puede ser un poquito tema futbolero. ¿Tú crees que al jugador colombiano le hace falta algo de, no sé, como en su tema mental, psicológico, para saber diferenciar o como para no dejar que la rumba se les meta tan fuerte? Es que sí, es complejo. Yo creo que nuestras estrellas del fútbol se consideran por tener las dos cualidades, buenos en el fútbol, buenos en la fiesta. Eh, sí, yo creo que también es algún tema cultural, no sé si también pues depende mucho pues de la familia que vengas. No sé, asumo, eh, de repente pues tienes unas condiciones económicas distintas, eres Ujú. famoso, entonces sales de fiesta, sales a todo lugar, te abren las puertas y eso llama a muchas cosas. Entonces, sí, creo que Hay una frase muy famosa de, ¿conoces al Tino Asprilla? por ¿Sabes? Claro, supuesto. sí, obviamente, se me sale de las manos, como digo el Sí. tiro. El tipo, hay una entrevista que no sé, ya ni me acuerdo con quién es. Él fue el primero o como de los pioneros en irse a jugar a Europa de Colombia y Ujú. abrir, pues claro, el mercado. Y el tipo dice, no, pues yo aquí en Colombia rumbeaba con la reina de Tuluá, que no sé qué, y llego a Italia.
a rumbear con Claudia Schiffer, con Naomi Campbell, el tipo de, no, esto es una belleza. Tenía un compañero que se llamaba Hernán Crespo, también delantero, y él cuenta que Hernán Crespo no estaba haciendo goles. Y la solución de Faustino fue camine y se lo llevó de fiesta, le presentó amigas y el tipo se arrancó a hacer gol. Y yo O creo sea, que eso, le dio la bienvenida. digamos que lo salvó porque ya, o sea, ya había pasado tiempo y se lo llevó de fiesta y el tipo arrancó a hacer goles. Pero yo creo que eso es la mentalidad del latino, o sea, no sé, Sí. colombiano, brasilero, no sé cómo serán ecuatorianos y demás, pero ¿tú viste algo de eso en el viaje, no sé, en el mundial? ¿Viste algo de la forma de pensar del latino versus el resto del mundo? Sí, yo creo que pues todos los latinos era el plan de seguir, de tomar, de compartir y tal vez de otras partes, pues no sé, bueno, ya fue el partido, voy a descansar, mañana preparar para ver otro encuentro. eh, de hecho, pues uno no veía muchos japoneses como para haciendo De referencia a fiesta. Japón de fiesta, ¿no? De hecho, los africanos tampoco, ahora que No, lo mencionas. Uno se los encontraba claramente en el partido, en las previas y después, pero en las fiestas, en las discotecas era muy raro. de Éramos, acuerdo. éramos latinos, pues los europeos, unos que otros, Pues y por ahí los rusos gringos y que estaban americanos. ahí, Sí, los sí, locales sí, que salían a ver que aprovechaban. qué pasé, Esa era la historia, Jenny. qué interesante. Bueno, Jenny, vamos a hacer algo que no había hecho y Ok, es como hacerte preguntas muy random en términos futbolísticos. ok, Tú verás si pones nombres propios, o sea, esto es libertad. Aquí puedes decir groserías, este es un canal para adultos. ok. La primera pregunta, ¿en tu vida existe alguien y si sí, le, que le pondrías tarjeta roja? ¿Le sacarías tarjeta roja a alguien en tu vida? Ya he puesto muchas tarjetas No, rojas, por sí, supuesto, sí. pero ahorita en este punto de tu vida. Eh, en este punto de mi vida creo que seguirían un par de personas con tarjeta roja y expulsión. O sea, ya, Ahora ya roja y tienen amarilla. amarilla. Sí, ya Ya, tienen la amarilla, ya la roja. ya van por la segunda. Sí, así es. Ok. ¿No quieres decir nombres? Está bien. Otra pregunta. No sé. Hagamos como una comparación de tu vida con un partido de fútbol. Ok. ¿En qué minuto crees que estás? ¿En qué minuto creo que estoy? Dura 90 minutos. Por si acaso son. Eh, creo que estoy en un en muy buen segundo tiempo, después de haber aprendido en un primer tiempo muchas lecciones. Entonces, considero que estoy en un muy buen segundo tiempo donde voy ganando. Ok, pues estos son los términos que me gustan. ¿Tu equipo jugó, no sé, no el mejor primer tiempo, podríamos decirlo? ¿O sí fue un buen primer tiempo? Creo que al inicio, como todo, no fueron los mejores, no sé, para partirlo, entonces, no sé, 15 minutos. Ya después, ya después de haber calentado, mi equipo estaba más dispuesto a disfrutar y aprender de los primeros minutos que no fueron tan buenos. Y ya sobre el final del primer tiempo, un par de goles que hicieron retomar confianza y este es el segundo tiempo donde la confianza está alta, Qué donde ya grande. sabemos a dónde queremos y cuál es la estrategia del equipo, Hubo charla en el entretiempo. por supuesto. La profe. Tremenda bendición es repasar 4-4-2. No Excelente. tengo ni idea qué es. No, pero es un Algún día lo vi. síguelo, sigo. La formación que te Sí, está sí, me dando. encanta, me encanta. Perfecto. Hiciste cambios, sustituciones, no sé, sale. Por supuesto, Claro. ¿Qué cambiaste? ¿Un volante? ¿Un arquero? ¿Un delantero? un delantero. No sé, yo que un, creo que un par que estaban en la banca que no servían, los saqué salir.
Tal vez sí hice un par de cambios, pero sobre todo la confianza en todo el equipo Está, ayuda para que tengas un buen está muy segundo chévere tiempo. esto. O sea, la entrenadora Jenny en este momento tiene como, convocó al equipo que necesita para el segundo tiempo. Sí, Está listo. Con está, este te las sí, juegas. me la juego con eso. O sea, los que están fichados, los que están son los que son. Todo el equipo, o sea, no solo jugadores, directivos, fisioterapeuta, ese es el equipo que Exacto. Ya un equipo madurado que aprendió, que sabe lo que quiere y a dónde va. En eso estoy. va directo al título. Va, va Rumbo a la campeón. libertad. Excelente. Ay, qué gran momento, qué gran pregunta fue esa. No lo esperaba. Tienes más términos futboleros de lo que creía. Muy bien, Rusia te dejó afinadita. Otra. ¿Alguna vez te han pillado fuera de lugar? Creo que sí, cuando, no sé, era más joven, tal vez sí. Estuve en unos fueras de lugares sanos, hay que hacerlo. ¿Qué fuera de lugar? Si se puede contar. Son adultos, tú eras. Fuera de lugar. No, pues no, no, no. O sea, no recuerdo una historia puntual. Next. La siguiente, la siguiente. Obviamente no tienes que contestar si no quieres. No recuerdo algo puntual, pero por supuesto yo creo que en la vida todos nos hemos tenido fuera de lugares. O sea, creo que eso es lo que nos hace mejores jugadores. Uy. O sea, ahí está el título del capítulo. Y yo creo que te va a ser la última de estas. Bueno, pero no es como tan polémica como las otras. Si tuvieras que escoger entre que ganar un partido, o sea, que estás viendo tú el partido y que Ujú. gane el que tú quieres, o ir a celebrar después, ¿qué escoges? Que No ganes puedes que... hacer los Pero dos. pues, No puedes hacer los dos. obviamente si Es gano un mago celebro. malo. Por Ok. eso. Eh, Solo puedes o que el equipo que quieres gane o unirte a la celebración. unirme a la celebración. Sin ver nada, no ver listo. O sea, gana la fiesta. Muy bien. Está perfecto. Era eso, Jenny. Jennycita, ya como para ir Max, cerrando. No sé, a mí me gustaría ya, ahora sí, como un poquito más seria la charla, como conocer tu perspectiva. O sea, ya no la has dejado súper clara en todo esto, pero sí me gustaría saber ahora qué piensa sigue siendo no futbolera respecto al fútbol como fiesta. No sé, qué le dices a la gente? Esto es chévere, esto es malo. Mm, pues yo digo que si son fiestas sanas, es una señora. ya soy una señora. Sí, No, mamá. no, pues básicamente, pues que se sigan tomando el fútbol como lo que es un encuentro que une, que divierte, y ya, pues que dejen de meterle tanto, no sé, tanto fanatismo, tanto fanatismo maluco que genera discusiones. Yo creo que eso es algo que todos queremos, que el fútbol no se convierta en guerra después y que no pues sucedan todos estos temas entre hinchas y demás, que no exista odio. Tú dijiste algo o sea, como al comienzo más o menos de la entrevista, bueno, que me quedó, que decías que el fútbol es como una fiesta que saca lo bueno y lo malo también de las personas. Eh, no sé, yo como que tengo la conclusión justamente de eso, porque uno ve la fiesta, lo que tú dices, el cantar, bailar, porque uno baila en los estadios, lo conoce gente, la pasa chévere, toma, igual uno toma en Ujú. los estadios, normal, pero también ve esas personas que justamente lo mismo que una fiesta, se emborrachan, se ponen pelietas, se empiezan a armar problemas, y sí, eso es una vergüenza, pero yo creo que ahí seguirá un buen tiempito. No sé si quieres decir algo más, como, no, ahí No, está. nada, gracias por la invitación y no olviden suscribirse.
Por favor, háganle caso. Ya que a mí no me hacen caso, háganle caso a Jenny. Gracias, Jennycita. Y ya para concluir, sí les quiero dejar un mensaje muy, muy importante, pero se los va a decir Jenny. Dale. Hola, realmente es un espacio muy chévere, se sale de lo normal que escuchamos de fútbol, de hablar de marcadores, de equipos, es en torno a pensamientos de futboleros y no futboleros y sobre todo a historias que todo el mundo no sabe. Entonces, suscríbanse y sigan viendo más episodios. Gracias, sí. Gracias. Eso es lo importante. Nos vemos en la siguiente. Chao.